En la madrugada del 12 de junio de 2024, en la colonia Roma de Ciudad de México, Elena Suárez contemplaba su vestido de novia desde la prisión de su silla de ruedas, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. A sus 28 años, acababa de ser abandonada en el altar por un hombre que finalmente confesó no poder atarse a una inválida. El sonido desgarrador de su corazón rompiéndose se vio interrumpido por la llegada inesperada de Gabriel Montero, el narcotraficante más temido de Sinaloa, quien atravesó la iglesia vacía con pasos que resonaban como sentencias de muerte. Con manos que habían ordenado ejecuciones, secó las lágrimas de Elena con una delicadeza jamás vista en el submundo criminal. Esta es la historia de cómo una mujer que no podía caminar encontró a alguien que movió montañas por ella. Suscríbete ahora para descubrir cómo el amor verdadero florece en los lugares más oscuros y peligrosos de México. Elena Suárez había soñado con su boda desde niña. Había imaginado cada detalle, las flores, la música, el vestido perfecto. Pero nunca imaginó que estaría en una silla de ruedas, y jamás pensó que su prometido la dejaría plantada frente a todos sus seres queridos por no poder soportar la idea de casarse con alguien incompleto, como él cruelmente había susurrado antes de salir por la puerta lateral de la iglesia de San Jacinto. Ahora, 2 horas después, la iglesia estaba vacía. Los invitados se habían marchado entre murmullos incómodos y miradas de lástima. Solo quedaban Elena, su madre, quien había salido momentáneamente para cancelar con el servicio de banquetes, y el padre Tomás, que limpiaba distraídamente el altar como si intentara borrar la humillación que acababa de presenciar. Elena observaba su reflejo en una de las ventanas de la iglesia. El elaborado peinado que había tardado horas en completarse comenzaba a deshacerse, igual que sus sueños. El vestido de novia, comprado a plazos durante un año entero en una boutique modesta del centro, ahora parecía una broma cruel. Había elegido un modelo que ocultaba estratégicamente su condición, con una falda amplia que cubría su silla de ruedas casi por completo. 5 años atrás, Elena era una bailarina prometedora. Su vida cambió en un instante cuando un conductor ebrio se estrelló contra el taxi en que viajaba, dejándola con la médula espinal dañada y sin posibilidad de volver a caminar. La rehabilitación había sido brutal, tanto física como emocionalmente. Aprender a vivir de nuevo, a aceptar su nueva realidad, había requerido una fortaleza que ni siquiera sabía que poseía. Cuando conoció a Ricardo en la cafetería donde trabajaba como contadora, pensó que finalmente la vida le sonreía de nuevo. Él parecía no darle importancia a su discapacidad. «Tus ojos bailan por ti», le había dicho en su primera cita. Qué ingenua había sido al creer en esas palabras. El sonido de la pesada puerta de madera abriéndose interrumpió sus pensamientos. Elena no se molestó en girarse, asumiendo que sería su madre regresando. Fue el súbito silencio del padre Tomás lo que la alertó. El sacerdote se había quedado paralizado, con una expresión que fluctuaba entre el miedo y la sorpresa. «Padre, ¿podría dejarnos solos un momento?», dijo una voz masculina, grave y sedosa a la vez. No era una petición, era una orden disfrazada de cortesía. El padre Tomás asintió nerviosamente y desapareció por la puerta de la sacristía con una rapidez impropia de su edad. Elena finalmente giró su silla de ruedas para enfrentar al recién llegado. Gabriel Montero se encontraba de pie en el pasillo central, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que parecía haber sido cosido sobre su cuerpo. A sus 40 años, emanaba un poder silencioso que llenaba la iglesia vacía. Su rostro, de facciones marcadas y ojos color ámbar, mostraba una expresión indescifrable. La cicatriz que cruzaba su ceja izquierda era el único indicio visible de la violencia que había marcado su vida. Elena lo reconoció al instante. ¿Quién en México no conocía el rostro de Gabriel Montero? Sus negocios supuestamente legítimos, cadenas de hoteles, restaurantes de lujo, empresas constructoras, eran la fachada perfecta para sus verdaderas operaciones. El cártel que dirigía controlaba las rutas de narcotráfico desde Sinaloa
hasta la frontera norte, además de manejar una red de extorsión que alcanzaba a políticos y empresarios. Se decía que tenía más poder que el propio gobernador de Sinaloa. Lo que Elena no entendía era qué hacía este hombre en su boda fallida. «Señorita Suárez», dijo Gabriel, avanzando con pasos medidos hacia ella. «Lamento interrumpir en un momento tan personal». Elena se irguió en su silla, alzando la barbilla. Si este hombre había venido a contemplar su humillación, no le daría la satisfacción de verla derrotada. «¿Nos conocemos, señor Montero?», preguntó con una calma que no sentía. Una leve sonrisa curvó los labios de Gabriel. «No personalmente, pero conozco muy bien a Ricardo Fuentes, su ex prometido». El nombre de Ricardo pronunciado por los labios de este hombre provocó un escalofrío en la espalda de Elena. Cualquier conexión entre su prometido, un gerente bancario de clase media, y Gabriel Montero no podía significar nada bueno. «Ricardo trabaja para mí», continuó Gabriel, ahora a solo un par de metros de Elena. «No directamente, por supuesto. Él maneja ciertas transferencias en el banco, movimientos que requieren discreción». Elena cerró los ojos un momento, procesando la información. Ricardo lavaba dinero para el cártel. De repente, los misteriosos ascensos, los bonos inesperados, el repentino cambio de apartamento, todo cobraba sentido. «¿Ha venido a asegurarse de que no hable sobre algo que no sé?», preguntó Elena, sorprendiéndose de su propia audacia. Gabriel Montero rió, un sonido genuino que pareció suavizar momentáneamente sus facciones duras. «No, señorita Suárez. He venido porque tengo una política muy estricta sobre lealtad y respeto, y lo que Ricardo hizo hoy no muestra ninguna de esas cualidades». Gabriel se acercó aún más, hasta quedar frente a ella. Desde su silla de ruedas, Elena debía levantar la vista para mirarlo a los ojos, pero se negó a sentirse intimidada. «No necesito su compasión, señor Montero». «No confunda interés con compasión, señorita Suárez», respondió él, con un brillo peligroso en la mirada. «Ricardo tomó una decisión cobarde hoy, y en mi mundo la cobardía tiene consecuencias». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «No quiero que le haga daño», dijo rápidamente. «Lo que pasó entre Ricardo y yo es asunto nuestro». Gabriel la observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego, sorprendentemente, se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Era un gesto tan inesperado que Elena contuvo la respiración. Nunca había visto a nadie arrodillarse frente a ella desde el accidente, como si temieran que tal acto fuera una burla a su condición. «Elena», dijo suavemente, usando su nombre de pila por primera vez, «lo que un hombre le hizo a usted hoy me ofende personalmente, no porque sea una mujer en silla de ruedas, sino porque es un ser humano que merece respeto». La sinceridad en su voz desarmó a Elena por completo. «Apenas me conoce», susurró ella. «Conozco lo suficiente», respondió Gabriel. «Sé que después de su accidente terminó la universidad con honores mientras hacía rehabilitación. Sé que mantiene a su madre enferma, trabajando doble turno en esa cafetería y como contadora. Sé que enseña ballet a niñas los sábados, aunque usted ya no pueda bailar». El asombro de Elena debió reflejarse en su rostro, porque Gabriel sonrió levemente. «Cuando alguien trabaja para mí, investigo a todos en su entorno. Es una precaución necesaria en mi negocio». Elena intentó procesar toda esta información. El hombre más peligroso de Sinaloa estaba arrodillado frente a ella, hablándole con un respeto que ni siquiera su prometido le había mostrado en el último año. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente. Gabriel se levantó con un movimiento fluido y elegante. «Quiero invitarla a cenar, señorita Suárez». De todas las cosas que podría haber dicho, esa era quizás la más inesperada. «¿Cenar? ¿Conmigo? ¿Por qué?». «Porque hoy perdió su boda, pero no tiene por qué perder la recepción. Tengo una reservación para 2 en la mansión del Cárdenas. El chef ha preparado un menú especial que sería una lástima desperdiciar». La mansión del Cárdenas era el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde las reservaciones debían hacerse con meses de anticipación. «Esto es absurdo», dijo Elena, casi riendo de la incredulidad.
Estoy en un vestido de novia, destrozada emocionalmente, y usted, un completo extraño que resulta ser uno de los criminales más buscados del país, me invita a cenar como si fuera lo más normal del mundo. Gabriel no pareció ofenderse por sus palabras. La vida rara vez sigue los caminos que esperamos, señorita Suárez. Usted lo sabe mejor que nadie. Se detuvo un momento, como considerando sus siguientes palabras. Además, no soy un completo extraño. Digamos que soy un admirador de su resiliencia. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la iglesia se abrió nuevamente y entró su madre, Dolores, una mujer menuda de 60 años con el rostro marcado por años de trabajo duro y preocupaciones. Se detuvo en seco al ver a Gabriel. Elena, ¿qué? Comenzó, con los ojos muy abiertos. Gabriel se giró y saludó a la mujer con una inclinación respetuosa de cabeza. Señora Suárez, un placer conocerla. Gabriel Montero, a sus órdenes. El color abandonó el rostro de Dolores. Todos en México sabían quién era Gabriel Montero, y encontrarlo junto a su hija vulnerable, en el día más doloroso de su vida, era suficiente para despertar su instinto protector. ¿Qué quiere con mi hija?, preguntó, avanzando para colocarse junto a la silla de Elena. Mamá, está bien, intervino Elena, sorprendida de encontrarse defendiendo a este hombre. El señor Montero solo vino a ofrecer su apoyo. Gabriel sonrió, apreciando la discreción de Elena. Le estaba comentando a su hija que tengo una reservación esta noche en la mansión del Cárdenas, y sería un honor para mí que ambas me acompañaran. Dolores miró alternativamente a su hija y al narcotraficante, claramente conflictuada. No creo que sea una buena idea, dijo finalmente. Ha sido un día muy difícil y... Iré, interrumpió Elena, sorprendiéndose a sí misma tanto como a los otros dos. Iré a cenar con usted, señor Montero. ¡Elena!, exclamó su madre, horrorizada. Mamá, hoy fui humillada públicamente. El hombre que creía que me amaba me dejó porque no podía cargar con una inválida toda su vida. Sus palabras exactas. Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó. No voy a esconderme en casa llorando, no después de todo lo que he superado. Gabriel observaba el intercambio en silencio, con una expresión indescifrable. Señora Suárez, dijo finalmente, entiendo su preocupación, pero le aseguro que su hija estará completamente segura conmigo. Mi chofer puede pasar por ambas a la hora que prefieran. Dolores parecía a punto de protestar nuevamente, pero algo en la determinación en los ojos de su hija la detuvo. Está bien, concedió finalmente, pero yo también voy. Gabriel asintió. Por supuesto, la reservación es para 3. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Dolores. Mi número personal, mi chofer estará aquí a las 8, si les parece bien. Sin esperar respuesta, Gabriel se inclinó ligeramente hacia Elena. Hasta esta noche, señorita Suárez. Y con eso dio media vuelta y salió de la iglesia, sus pasos resonando en el silencio. Cuando la puerta se cerró tras él, Dolores se desplomó en un banco cercano. ¿Te has vuelto loca, hija? ¿Sabes quién es ese hombre? Elena miró la puerta por donde había desaparecido Gabriel, sintiendo una extraña mezcla de miedo y algo que no podía identificar. Sí, mamá. Sé exactamente quién es. Lo que no sabía era por qué. De todas las personas en el mundo, Gabriel Montero se había interesado en ella precisamente hoy, el día de su mayor humillación. Mientras tanto, Gabriel subía a su Range Rover blindado, donde su mano derecha, Joaquín Reyes, lo esperaba. ¿Cómo fue, jefe?, preguntó Joaquín, poniendo en marcha el vehículo. Gabriel se acomodó en el asiento de cuero, su mirada perdida en el horizonte de la ciudad. Interesante, respondió simplemente. Muy interesante. Joaquín, acostumbrado a la naturaleza reservada de su jefe, no insistió. Pero notó algo diferente en su expresión, algo que no había visto en los 15 años que llevaba trabajando para él. ¿Y Fuentes?, preguntó Gabriel después de un momento. Lo tenemos en la casa de seguridad en Polanco, como ordenó. Está nervioso. Gabriel asintió lentamente, una sonrisa apenas perceptible formándose en sus labios. Bien, que siga así unas horas más. Miró su reloj de platino.
Tenemos una cena importante esta noche. Necesito que todo sea perfecto. ¿Qué hacemos con la prensa?, preguntó Joaquín. Hay rumores sobre el control del territorio en Michoacán y... Eso puede esperar, interrumpió Gabriel. Esta noche tengo asuntos más importantes. Joaquín alzó las cejas, sorprendido. En todos sus años trabajando para Gabriel Montero, nunca lo había escuchado decir que algo podía ser más importante que el negocio. Mientras conducía por las congestionadas calles de Ciudad de México, no pudo evitar preguntarse qué tenía de especial aquella mujer en silla de ruedas para haber captado así la atención de uno de los hombres más poderosos y peligrosos de México. Elena se miró en el espejo de su modesto apartamento en la colonia Condesa. Había cambiado el vestido de novia por un sencillo vestido negro que había usado en la graduación de su sobrino el año pasado. Era lo más elegante que tenía en su armario y aún así se sentía tremendamente insegura ante la perspectiva de cenar en la mansión del Cárdenas. «No tenemos que ir», dijo su madre por enésima vez mientras le cepillaba el cabello. «Podemos llamar y cancelar». Elena sostuvo la mirada de su madre en el reflejo. «¿Y luego qué, mamá? ¿Me escondo aquí para siempre? Ya pasé por eso después del accidente. No volveré a ese lugar oscuro». Dolores suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su hija. Era la misma mirada que tenía cuando, a pesar del pronóstico de los médicos, insistió en completar su rehabilitación en la mitad del tiempo previsto. «Gabriel Montero es un hombre peligroso», insistió Dolores. «No sabemos qué quiere realmente». «Quizás solo quiere hacer algo bueno», respondió Elena, aunque ni ella misma estaba convencida de sus palabras. «O tal vez es una estrategia para llegar a Ricardo». «No lo sé, mamá, pero esta mañana pensaba que mi vida había terminado, que nadie volvería a verme como una mujer deseable. Y luego llega este hombre y me mira a los ojos, no a la silla, no con lástima, sino como si realmente me viera. Los hombres como él no hacen nada sin un motivo», advirtió Dolores. «Lo sé, pero hoy necesito esto, mamá. Necesito sentir que no estoy acabada, que sigo siendo una persona que merece ser vista». Dolores asintió finalmente, entendiendo. Desde el accidente había visto a su hija luchar no solo contra las limitaciones físicas, sino contra la invisibilidad social que venía con su discapacidad. La forma en que la gente desviaba la mirada, hablaba sobre ella como si no estuviera presente, o peor, se dirigía a Dolores en vez de a Elena cuando salían juntas. A las 8 en punto, el interfono sonó. El chofer de Gabriel había llegado. Abajo en la calle, en lugar del ostentoso vehículo que Elena había imaginado, los esperaba una discreta camioneta negra adaptada con una rampa para su silla de ruedas. El chofer, un hombre corpulento de unos 30 años, la saludó con respeto profesional. «Señorita Suárez, señora, buenas noches. Mi nombre es Carlos. El señor Montero me pidió que las trasladara con toda comodidad». Elena intercambió una mirada con su madre. El detalle de la rampa no pasó desapercibido. Gabriel Montero había pensado en su movilidad, algo que incluso Ricardo olvidaba hacer a veces. El viaje hasta la mansión del Cárdenas transcurrió en un silencio tenso. Elena miraba por la ventanilla, observando cómo la ciudad se transformaba a medida que se adentraban en las zonas más exclusivas. Finalmente, la camioneta se detuvo frente a un edificio colonial magníficamente restaurado. Dos guardias de seguridad se aproximaron inmediatamente, pero al reconocer el vehículo se apartaron con deferencia. Carlos bajó y desplegó la rampa para Elena. «El señor Montero las espera en el salón privado. Por favor, síganme». El interior del restaurante era aún más impresionante que su fachada. Techos altos con vigas de madera original, candelabros de cristal y paredes adornadas con arte mexicano contemporáneo. Las mesas, espaciadas generosamente, estaban ocupadas por lo más selecto de la sociedad mexicana: políticos, empresarios, celebridades. A su paso, las conversaciones se apagaban momentáneamente. Elena podía sentir las miradas sobre ella, sobre su silla de ruedas, y luego los susurros que inevitablemente seguían. Estaba acostumbrada a ser objeto de curiosidad, pero esta noche se sentía diferente. No era solo su discapacidad lo que generaba atención,
Era el hecho de estar ahí como invitada de Gabriel Montero. Carlos las guió a través del salón principal hacia una puerta discreta al fondo. Al abrirla, reveló un espacio íntimo iluminado con velas. En el centro, una mesa redonda estaba puesta para tres, con la porcelana más fina y cristalería que brillaba bajo la luz tenue. Y junto a la mesa, de pie, estaba Gabriel. Se había cambiado de ropa. Ahora vestía un traje negro impecable que contrastaba con una camisa blanca, inmaculada, sin corbata. El efecto era a la vez informal y elegante. «Señorita Suárez, señora Dolores, bienvenidas», dijo, avanzando para recibirlas. Su mirada se detuvo en Elena, apreciando el sencillo vestido negro que de alguna manera resaltaba su belleza natural. «Están hermosas». «Gracias por la invitación, señor Montero», respondió Elena, sorprendiéndose de su propia compostura. Gabriel las guió hasta la mesa, donde personalmente apartó una silla para que Dolores se sentara, mientras dejaba un espacio para que Elena pudiera acomodar su silla de ruedas cómodamente. «He pedido permiso al chef para preparar un menú especial esta noche», explicó Gabriel mientras un sommelier aparecía para servir champán. «Espero que les guste la comida tradicional mexicana con un toque contemporáneo». El nerviosismo inicial de Elena comenzó a disiparse a medida que la cena avanzaba. Gabriel resultó ser un anfitrión atento y un conversador fascinante. Habló de arte, de música, de sus viajes por el mundo, evitando cuidadosamente cualquier referencia a sus negocios. Trataba a Elena y a su madre con un respeto que rayaba en la reverencia, escuchándolas con genuino interés. Durante el segundo plato, un exquisito mole negro con pechuga de pato, Elena se sorprendió a sí misma riendo por primera vez en todo el día, tal vez en semanas. Gabriel acababa de contar una anécdota sobre un desastroso viaje a Italia, donde había terminado extraviado en los Alpes con un guía que solo hablaba un oscuro dialecto local. «Nunca había escuchado a nadie describir el pánico con tanto estilo», comentó Elena, limpiándose una lágrima de risa. Gabriel la miró con una expresión que no supo descifrar. «La vida me ha enseñado que incluso las peores experiencias pueden convertirse en buenas historias, con el tiempo suficiente y la perspectiva adecuada». Elena asintió, súbitamente seria. «Supongo que tiene razón. Hace 5 años no imaginaba que algún día podría hablar de mi accidente sin que se me cerrara la garganta. Y sin embargo aquí está», observó Gabriel. «Más fuerte por ello». «No siempre me siento fuerte», confesó Elena, sorprendiéndose de su propia vulnerabilidad frente a este hombre. Quizás era el champán, o tal vez la intimidad del momento, pero añadió: «Hoy, en la iglesia, me sentí completamente destruida». Gabriel dejó su copa con un movimiento deliberadamente lento. «Lo que Ricardo hizo es imperdonable, no porque la dejara, sino por cómo lo hizo». Elena miró a su madre, que había permanecido inusualmente silenciosa durante la cena, observando la interacción entre ellos con ojos alertas. «Ricardo me dijo esta mañana que se dio cuenta de que no podía cargar conmigo toda su vida, que merecía una esposa completa. 5 años juntos, y resulta que nunca me vio como una igual». Algo oscuro cruzó la mirada de Gabriel, tan rápido, que Elena casi creyó haberlo imaginado. «Los hombres débiles temen a las mujeres fuertes, Elena, y usted, con o sin piernas funcionales, es una de las mujeres más fuertes que he conocido». La sinceridad en su voz hizo que Elena sintiera un calor inesperado en el pecho. Durante años había luchado contra la percepción de vulnerabilidad que su silla de ruedas evocaba en los demás. Ser reconocida por su fortaleza, especialmente por un hombre como Gabriel, era sorprendentemente poderoso. Dolores, quizás sintiendo la creciente conexión entre ellos, finalmente intervino. «Señor Montero, disculpe mi franqueza, pero debo preguntarlo. ¿Por qué estamos aquí realmente? ¿Qué interés tiene en mi hija?» Gabriel no pareció ofenderse por la directa pregunta. «Una pregunta justa, señora Dolores». Hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus palabras. «Vengo de un mundo donde el respeto y la lealtad lo son todo. Ricardo trabajaba para mí, indirectamente.
Su deslealtad hacia Elena me ofende personalmente. Así que esto es... ¿qué? ¿Una forma de compensación?, preguntó Elena, súbitamente incómoda. No, respondió Gabriel con firmeza. Esto es reconocimiento de una persona que admiro a otra. Sus ojos se fijaron en los de ella con intensidad. En mi mundo, Elena, las personas suelen acercarse a mí por interés o por miedo, raramente por quién soy. Usted me trató hoy en la iglesia como un hombre, no como una leyenda o una amenaza. Eso es refrescante. No sabía que los narcotraficantes buscaran autenticidad en sus relaciones, comentó Dolores con cierta acidez. Gabriel sonrió, un gesto que transformó su rostro usualmente severo. Narcotraficante, empresario, filántropo. Las etiquetas son simplificaciones convenientes, señora Dolores. La realidad siempre es más compleja. Antes de que la conversación pudiera continuar, la puerta se abrió y Carlos apareció con expresión preocupada. Señor, disculpe la interrupción. Hay un asunto urgente que requiere su atención. Gabriel frunció el ceño ligeramente, pero asintió. Discúlpenme un momento, por favor, dijo, levantándose. No tardaré. Cuando quedaron solas, Dolores se inclinó hacia su hija. Elena, esto es una locura. Ese hombre es peligroso. Deberíamos irnos ahora. Elena tomó un sorbo de su champán, reflexionando. ¿Sabes, mamá? En toda la noche, ni una sola vez, ha mirado mi silla de ruedas. Me mira a los ojos cuando habla conmigo. No simplifica sus conversaciones, como si mi parálisis afectara también mi cerebro. No se ofrece a empujar mi silla sin preguntar. No muestra ese instinto condescendiente de ayudar a la pobre inválida que he visto en casi cada persona que he conocido desde el accidente. Es un asesino, Elena, susurró Dolores con urgencia. Probablemente, concedió Elena. Y sin embargo, me ha tratado con más dignidad en unas horas que Ricardo en el último año de nuestra relación. La puerta se abrió nuevamente y Gabriel regresó. Su rostro impasible, aunque Elena notó cierta tensión en sus hombros que no estaba allí antes. Disculpen la interrupción, dijo, retomando su asiento. ¿Dónde estábamos? Estábamos a punto de pedir el postre, creo, respondió Elena, decidiendo no presionar sobre el asunto urgente. Gabriel sonrió, aparentemente aliviado por su discreción. El chef ha preparado un postre especial, un tequila bitter con chocolate de Tabasco y oro comestible. La cena continuó sin más interrupciones, y para sorpresa de Elena, la conversación fluyó con naturalidad. Gabriel resultó tener conocimientos sorprendentemente profundos sobre ballet, y conversaron animadamente sobre las diferentes interpretaciones del Lago de los Cisnes que ambos habían visto. Cuando finalmente terminaron el postre, Gabriel las acompañó hasta la salida. La noche había refrescado y Elena sintió un escalofrío. Inmediatamente Gabriel se quitó su chaqueta y la colocó sobre sus hombros con un gesto que parecía tan natural como respirar. «Gracias por acompañarme esta noche», dijo Gabriel, mientras esperaban que Carlos trajera la camioneta. «Ha sido más agradable de lo que esperaba». «¿Qué esperaba exactamente?», preguntó Elena, embriagada no tanto por el champán como por la extraña irrealidad de toda la situación. Gabriel pareció considerar la pregunta. Esperaba conocer mejor a la mujer, que ha desafiado todas las expectativas, la que se niega a ser definida por lo que ha perdido, sino por lo que ha ganado a través de su lucha. La intensidad de su mirada hizo que Elena contuviera la respiración. «Apenas me conoce», murmuró, repitiendo sus palabras de la iglesia. «Me gustaría cambiar eso», respondió él simplemente, «si me lo permite». Antes de que Elena pudiera responder, la camioneta apareció y Carlos desplegó rápidamente la rampa. «¿Puedo llamarla mañana?», preguntó Gabriel mientras ayudaba a Dolores a subir al vehículo. Elena dudó. Todo en esta situación desafiaba la lógica y el sentido común. Gabriel Montero era todo lo que debería evitar. Peligroso, poderoso, envuelto en un mundo de violencia y criminalidad. Y sin embargo, «Sí», respondió finalmente. «Puede llamarme». Algo parecido al alivio cruzó brevemente el rostro de Gabriel. «Hasta mañana entonces, Elena». Durante el viaje de regreso, Dolores no dijo nada, pero su expresión hablaba volúmenes.
Solo cuando llegaron a su apartamento y Carlos se retiró discretamente después de asegurarse de que estaban cómodamente instaladas, Dolores rompió su silencio. «¿Qué estás haciendo, hija?» «Ese hombre...» «Lo sé, mamá», interrumpió Elena cansada. «Sé exactamente quién y qué es Gabriel Montero. Y también sé que hoy, cuando el mundo se derrumbaba a mi alrededor, fue el único que me miró y vio algo más que una mujer en silla de ruedas, abandonada en el altar». Dolores suspiró, sentándose pesadamente en el sofá. «Ten cuidado, mi amor. Los hombres como él no entran en tu vida sin cambiarla para siempre». Elena miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, aún envuelta en la chaqueta de Gabriel que olía a sándalo y algo indefiniblemente masculino. «Tal vez es exactamente lo que necesito, mamá. Un cambio». A kilómetros de distancia, en una casa de seguridad en Polanco, Ricardo Fuentes estaba atado a una silla, temblando incontrolablemente. Frente a él, Gabriel Montero lo observaba con una expresión que podría haber sido tallada en hielo. «Por favor, señor Montero», suplicaba Ricardo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Fue un error, un terrible error. Yo amaba a Elena, pero el estrés, la responsabilidad...» «¿Responsabilidad?», repitió Gabriel, su voz peligrosamente suave. «¿Llamas responsabilidad a amar a una mujer que ha superado más obstáculos en 5 años que tú en toda tu miserable vida?» Ricardo tragó saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Gabriel y Joaquín, que permanecía imperturbable junto a la puerta. «¿Fue cobardía?», admitió finalmente Ricardo, desesperado. «Soy un cobarde, lo sé ahora. Por favor, déjeme arreglarlo. Iré a verla mañana. Me disculparé». Gabriel se acercó lentamente, hasta que su rostro quedó a centímetros del de Ricardo. «No, no lo harás. No volverás a acercarte a ella. No pronunciarás su nombre. No respirarás el mismo aire que ella si puedes evitarlo». Sí, señor Montero. Lo que usted diga». Gabriel asintió, aparentemente satisfecho, y se apartó. «Joaquín, libéralo». Joaquín pareció sorprendido, pero obedeció sin cuestionar, cortando las ataduras de Ricardo. «¿Puedo irme?», preguntó Ricardo, incrédulo. «Puedes irte», confirmó Gabriel. «A Tijuana. Tengo una operación allí que necesita supervisión bancaria. Te irás mañana mismo y no regresarás a Ciudad de México». «¿Tijuana?», repitió Ricardo, palideciendo. La frontera era notoriamente peligrosa, especialmente para alguien involucrado en el lavado de dinero. «¿Tijuana?», confirmó Gabriel con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Considera esto una oportunidad de demostrar tu lealtad». Ricardo asintió repetidamente, comprendiendo el mensaje implícito. No era libertad lo que le ofrecían, sino un exilio vigilado. «Gracias, señor Montero, no lo defraudaré». «Por tu bien, espero que no», respondió Gabriel. «Porque si Elena Suárez derrama una sola lágrima más por ti, no será Tijuana donde te envíe, sino mucho más al sur. ¿Entiendes?». El terror en los ojos de Ricardo fue respuesta suficiente. Cuando Ricardo se fue, escoltado por uno de los hombres de Gabriel, Joaquín se permitió una pregunta. «Jefe, ¿puedo preguntar qué planea con la señorita Suárez?». Gabriel contempló la pregunta mientras se servía un whisky. «¿Planear, Joaquín? A veces no se trata de planes». «Con todo respeto, jefe, usted siempre tiene un plan. Y nunca lo he visto tan interesado en alguien». Gabriel sonrió ligeramente, girando el vaso entre sus dedos. «Quizás es hora de cambiar, de arriesgar algo más que territorio o dinero». Joaquín lo miró con asombro. En 15 años nunca había escuchado a Gabriel Montero hablar de riesgo emocional. «Es especial, ¿verdad? La maestra de ballet». Gabriel asintió lentamente, sus ojos perdidos en el líquido ámbar de su vaso. «Más de lo que imaginas, Joaquín. Mucho más de lo que imaginas». A la mañana siguiente, Elena despertó con el sonido de su teléfono. Era un número desconocido. «Diga», respondió, su voz aún ronca por el sueño. «Buenos días, Elena». La voz profunda de Gabriel era inconfundible. «Espero no haberla despertado». Elena se incorporó en la cama, súbitamente alerta. No, estaba ya despierta», mintió pobremente. Una leve risa al otro lado de la línea. «Mentir no es su fuerte, ¿verdad?».
No es una habilidad que haya cultivado, respondió honestamente. Refrescante, comentó Gabriel. En mi mundo, la honestidad es un lujo raro. Hubo un breve silencio que no resultó incómodo. ¿Le gustaría almorzar conmigo hoy?, preguntó finalmente Gabriel. Elena dudó. La noche anterior podía justificarse como un evento extraordinario, un capricho tras el shock de ser abandonada en el altar. Pero aceptar una segunda invitación significaba algo más. Señor Montero. Gabriel, por favor. Gabriel, corrigió ella, sorprendida por la intimidad que ese simple cambio parecía establecer. No estoy segura de que sea una buena idea. ¿Porque soy quien soy?, preguntó él directamente. Elena apreció su franqueza. Sí, en parte por eso. Tú vives en un mundo muy diferente al mío, un mundo peligroso. ¿Y cree que eso la pondría en peligro a usted? No lo sé. Pero sé que no quiero ser una distracción pasajera para un hombre que probablemente tiene mujeres hermosas a su disposición en cualquier momento. Gabriel guardó silencio un momento. Elena, no estoy interesado en distracciones pasajeras. Y si quisiera una mujer hermosa y maleable, no habría buscado a alguien que tuvo el valor de enfrentarme en una iglesia vacía cuando estaba en su momento más vulnerable. Las palabras tocaron algo profundo en Elena. ¿Qué es lo que quieres entonces?, preguntó, pasando también ella al tuteo. Conocerte, respondió simplemente. Sin expectativas, sin presiones, solo dos personas compartiendo tiempo y conversación. Elena cerró los ojos, consciente de que estaba al borde de una decisión que podría cambiar el curso de su vida. ¿Dónde sería ese almuerzo?, preguntó finalmente. Pudo prácticamente escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió. Tengo una casa en Coyoacán con un jardín que creo que te gustaría, íntimo, tranquilo, con accesibilidad completa. Elena no pudo evitar una pequeña risa. Investigaste mi dirección, mi historia laboral, mis hábitos, y ahora me invitas a tu casa para un almuerzo íntimo. Cuando lo pones así, suena bastante perturbador, concedió Gabriel con humor. Lo es, confirmó Elena, pero se sorprendió añadiendo, y aún así, creo que iré. ¿A las 2 te parece bien? Enviaré a Carlos. A las 2 está bien. Después de colgar, Elena permaneció sentada en su cama, preguntándose en qué se estaba metiendo. Su teléfono vibró con un mensaje. Era una dirección en Coyoacán, seguida de las palabras, por si prefieres llegar por tu cuenta. Siempre tendrás opciones conmigo, Elena. Ese simple mensaje, más que cualquier otra cosa, la convenció de que debía ir. El almuerzo se convirtió en cena. La cena, en una visita a una galería de arte contemporáneo que Gabriel había cerrado exclusivamente para ellos. Las horas se transformaron en días, los días en semanas. Cada encuentro revelaba nuevas facetas de Gabriel, su conocimiento enciclopédico de arte precolombino, su pasión por la literatura latinoamericana, su inesperada habilidad para cocinar, aprendida, según explicó, durante un año que pasó en Italia en su juventud. Elena comenzó a ver más allá del narcotraficante, del hombre temido y poderoso. Vio al niño que creció en un barrio pobre de Culiacán, al adolescente que perdió a su padre en un ajuste de cuentas, al joven que juró que nunca sería vulnerable de nuevo. Por su parte, Gabriel descubrió en Elena una fuerza que nada tenía que ver con la capacidad física. Vio cómo transformaba su experiencia de dolor en empatía hacia otros, cómo sus clases de ballet para niñas se habían convertido en un refugio donde pequeñas con diversos desafíos físicos aprendían no solo sobre danza, sino sobre superar obstáculos con gracia. Su relación se desarrolló con una intensidad que sorprendió a ambos. Gabriel, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontró vulnerable ante las sonrisas de Elena, ante sus desafíos intelectuales, ante su negativa a glorificar o demonizar su estilo de vida. Una noche, en la terraza de la casa de Coyoacán, Gabriel finalmente le habló de su imperio. Comencé con nada, explicó, mirando hacia el jardín iluminado por luces estratégicamente colocadas. Mi padre murió dejándonos deudas y enemigos. A los 16 años era el único sostén de mi madre y mis 3 hermanas. Elena escuchaba en silencio,
consciente del raro privilegio de escuchar a Gabriel hablar de su pasado. El primer hombre que maté tenía 40 años. Había amenazado a mi hermana menor, Lucía. Su voz era monótona, desprovista de emoción. Después de eso comprendí que en mi mundo solo hay dos opciones: ser víctima o ser temido. ¿Y nunca consideraste una tercera opción?, preguntó Elena suavemente. ¿Salir de ese mundo? Gabriel sonrió sin humor. Esa puerta se cerró hace mucho tiempo, Elena. Cada decisión que tomé me llevó más profundo. Cada éxito significó más enemigos, más responsabilidades, más personas dependiendo de mí. Hizo una pausa, mirándola directamente. Mi mundo no es blanco y negro. He hecho cosas terribles, pero también he construido escuelas en pueblos olvidados por el gobierno. He financiado hospitales, he pagado operaciones para niños cuyos padres no podían costearlas. «No estás buscando absolución», observó Elena. «No», confirmó Gabriel. «Solo entendimiento. Quiero que sepas con quién estás involucrándote. No puedo ofrecerte una vida normal, Elena. Siempre habrá peligro, siempre habrá aspectos de mi vida que no podré compartir contigo». Elena extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. «Perdí mi vida normal hace 5 años, Gabriel. Aprendí que la normalidad es solo una ilusión cómoda. Lo que importa es la autenticidad». Gabriel apretó su mano, y Elena vio algo que nunca había esperado ver en sus ojos: esperanza. «Hay algo que debo mostrarte», dijo finalmente Gabriel, «algo que quizás cambie cómo me ves». Se levantó y entró en la casa, regresando momentos después con una carpeta. «Esto es lo que Ricardo realmente hacía para mí», explicó, colocando la carpeta frente a ella. Elena la abrió con cautela. Dentro había documentos financieros, fotografías, informes médicos. Al principio no entendió lo que estaba viendo, hasta que un nombre captó su atención: Fundación Nuevo Amanecer para Lesiones Medulares. «¿Qué es esto?», preguntó confundida. «Una organización que fundé hace 4 años, después de que mi primo sufriera un accidente similar al tuyo. Ricardo administraba las finanzas, asegurándose de que el dinero, parte limpio, parte no, llegara a donde debía. Investigación de células madre, desarrollo de exoesqueletos, programas de rehabilitación». Elena pasó las páginas, viendo fotografías de instalaciones modernas, pacientes en rehabilitación, equipo médico de última generación. «¿Nunca mencionaste esto?». Gabriel se encogió de hombros, un gesto incongruentemente casual para él. «No quería que pensaras que intentaba impresionarte, o, peor aún, que te había buscado por lástima o algún tipo de extraña conexión con mi primo». «¿Por qué me lo muestras ahora?». «Porque estoy enamorándome de ti, Elena». La declaración, directa y sin adornos, típica de Gabriel, la dejó sin aliento. «Y porque quiero que sepas que entiendo, al menos parcialmente, por lo que has pasado. No solo a través de investigación, sino a través de mi familia». Elena pasó una mano por los documentos, absorbiendo esta nueva información. «¿Tu primo, cómo está ahora?». «Progresando. El último tratamiento experimental en Suiza mostró resultados prometedores. Tiene sensibilidad hasta las rodillas ahora». «¿Y Ricardo? ¿Por eso trabajaba para ti? ¿Por la fundación?». Una sombra cruzó el rostro de Gabriel. «Ricardo se acercó a ti inicialmente porque sabía de tu accidente y de mi interés en la investigación de lesiones medulares. Pensó que sería una forma de impresionarme, pero luego se enamoró de la bailarina paralítica», completó Elena con amargura. «Qué historia tan inspiradora para contar en reuniones sociales, hasta que la realidad de vivir con alguien como yo se volvió demasiado para él». Gabriel se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. «Ricardo era débil, incapaz de ver más allá de sus propias inseguridades. Yo veo a una mujer extraordinaria que ha transformado su dolor en propósito». Sus ojos se encontraron con los de ella, intensos y sinceros. «Una mujer de quien me estoy enamorando no a pesar de sus circunstancias, sino incluyendo todo lo que esas circunstancias han forjado en ella». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo no eran lágrimas de frustración o dolor. «Gabriel Montero»,
Eres posiblemente el hombre más peligroso que conozco, dijo con voz entrecortada, y también el que me ha hecho sentir más segura. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro, usualmente severo. ¿Eso significa que también te estás enamorando de mí? Elena tocó su mejilla, sintiendo la textura de su barba incipiente bajo sus dedos. Significa que ya lo he hecho. Dios me ayude, pero es cierto. La vida con Gabriel era como nada que Elena hubiera imaginado. Había lujos, por supuesto. Viajes en jet privado a Nueva York para ver ballet, un penthouse adaptado completamente a sus necesidades, acceso a tratamientos médicos experimentales, que normalmente tendrían listas de espera de años. Pero más allá de lo material, encontró algo que había creído perdido para siempre. Un compañero que la veía como una igual, que valoraba su independencia, que entendía su frustración en días malos sin ofrecer lástima, que celebraba sus victorias sin condescendencia. Había también desafíos únicos, las miradas de sus guardaespaldas, siempre presentes, pero discretos. Las llamadas en mitad de la noche, que Gabriel atendía en su estudio cerrado. Los viajes repentinos a Sinaloa o Michoacán, de los que regresaba con nuevas líneas de tensión en su rostro. 6 meses después de su primer encuentro, en una noche de primavera, Gabriel la llevó a la azotea de su edificio en Polanco. Había transformado el espacio en un jardín de ensueño, con luces colgadas entre árboles pequeños en macetas, flores por todas partes, y una mesa para 2 en el centro. «Esto es hermoso», comentó Elena, girando su silla para absorber la vista panorámica de la ciudad. Gabriel estaba inusualmente nervioso. Notó. Sus manos, normalmente firmes, jugaban con los cubiertos de plata. «Tengo algo que preguntarte», dijo finalmente, después de que el camarero privado sirviera el champán y se retirara discretamente. Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Te escucho». Gabriel sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo y la abrió frente a ella. Dentro había un anillo de platino con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. «No sé si esto es una locura», comenzó, su voz más insegura de lo que Elena jamás había escuchado. «Mi mundo es peligroso. Mi vida es complicada. No puedo prometerte normalidad ni seguridad completa». «Gabriel, pero puedo prometerte esto», continuó él, como si temiera detenerse. «Te amaré cada día de mi vida, te respetaré como mi igual. Lucharé junto a ti, no por ti. Y haré todo lo que esté en mi poder para construir un futuro donde ambos podamos ser quienes somos, sin disculpas, sin arrepentimientos». Elena sentía lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Estás pidiéndome matrimonio?» Gabriel asintió, súbitamente vulnerable. «Elena Suárez, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De crear una vida juntos, por complicada que pueda ser?» Elena miró el anillo, luego a Gabriel, y finalmente a la ciudad extendida bajo ellos, con sus luces brillando como estrellas caídas. «Sí», respondió simplemente, «sí, me casaré contigo». El alivio y la alegría en el rostro de Gabriel la conmovieron profundamente. Este hombre, temido por tantos, estaba vulnerable ante ella, aterrorizado ante la posibilidad de su rechazo. Gabriel deslizó el anillo en su dedo y luego la besó con una ternura que contrastaba con la intensidad habitual de sus intercambios. «Te prometo que nunca te arrepentirás de esta decisión», murmuró contra sus labios. «No te estoy pidiendo promesas imposibles», respondió Elena. «Solo promete amarme tal como soy, con todo lo que eso significa». «Eso», dijo Gabriel, «es la promesa más fácil que he hecho jamás». La noticia de su compromiso causó el esperado revuelo. La madre de Elena, a pesar de sus reservas iniciales, había llegado a apreciar a Gabriel por la forma en que trataba a su hija. Los antiguos amigos de Elena, muchos de los cuales se habían distanciado gradualmente después de su accidente, repentinamente reaparecieron, curiosos y algo alarmados. Ricardo, desde su exilio en Tijuana, envió un mensaje de felicitación que Elena borró sin leer. La boda se fijó para el siguiente verano. Sería una ceremonia íntima en la casa de Coyoacán, con solo la familia cercana
y amigos de confianza. Mientras tanto, Gabriel trabajaba incansablemente en reestructurar sus negocios, distanciándose gradualmente de las operaciones más violentas, fortaleciendo las empresas legítimas que había construido. «No puedo dejarlo todo de la noche a la mañana», explicó a Elena una noche. «Hay demasiadas personas que dependen de mí, demasiados enemigos esperando mostrar debilidad. Pero puedo empezar a construir una salida». Elena apreciaba su honestidad, su negativa a hacerle falsas promesas de una transformación inmediata. Una semana antes de la boda, Elena estaba en la casa de Coyoacán supervisando los preparativos finales. Gabriel había viajado a Monterrey por negocios y regresaría al día siguiente. A pesar de la presencia constante de guardaespaldas en el perímetro, Elena se sentía sola en la enorme casa. El timbre sonó, sorprendiéndola. No esperaba visitas y los guardias no habían anunciado a nadie. Cautelosa, rodó su silla hacia el interfono junto a la puerta. «¿Quién es?», preguntó. «Entrega especial para la señorita Suárez», respondió una voz masculina, de parte del señor Montero. Elena dudó. No era habitual que Gabriel enviara paquetes sin avisar, especialmente con los estrictos protocolos de seguridad que había establecido. Estaba a punto de llamar a uno de los guardias cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de Gabriel. «Te envié una sorpresa. Espero que te guste, mi amor. Regreso mañana». Tranquilizada, Elena abrió la puerta, encontrándose con un hombre de mediana edad sosteniendo una caja rectangular de tamaño mediano. «Señorita Suárez, firma aquí, por favor», dijo, extendiendo un dispositivo electrónico. Elena firmó y tomó la caja, que era sorprendentemente ligera. La colocó sobre su regazo y cerró la puerta, emocionada por la sorpresa. Gabriel a menudo le enviaba pequeños detalles, libros raros, chocolates artesanales, piezas de arte. En la cocina, abrió la caja cuidadosamente. Dentro, en vez del regalo esperado, encontró una nota escrita a mano. «Te casarás sobre mis cenizas». Un escalofrío recorrió su espalda. Debajo de la nota había un teléfono móvil barato. En ese momento sonó en sus manos. Con dedos temblorosos, respondió. «¿Hola?» «Elena Suárez», dijo una voz distorsionada electrónicamente. «Qué valiente, abriendo paquetes sin verificar en la casa de un narcotraficante». «¿Quién es?», exigió Elena, sintiendo cómo el miedo se transformaba en rabia. «Alguien a quien Gabriel Montero arrebató todo», respondió la voz. «Y ahora yo le arrebataré todo a él, comenzando por ti». Elena miró hacia la ventana, buscando a los guardias, pero no vio a nadie. «Si piensas que puedes asustarme, estás equivocado», dijo, luchando por mantener la voz firme. Una risa mecánica resonó en el teléfono. «No quiero asustarte, Elena. Quiero destruir a Gabriel Montero. Quiero que vea cómo pierdes la vida frente a sus ojos, igual que yo tuve que ver morir a mi esposa y mi hija por sus órdenes». El corazón de Elena latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. «Los guardias están indispuestos», interrumpió la voz. «Gas somnífero, nada letal, para ellos». Elena comenzó a moverse hacia la puerta, pero la voz la detuvo. «No te molestes en intentar escapar. La casa está sellada, y en aproximadamente 3 minutos, el gas que está filtrándose por el sistema de ventilación te dejará inconsciente. Cuando despiertes, estarás en un lugar donde Gabriel Montero podrá verte morir lentamente». Elena miró hacia las rejillas de ventilación, notando ahora un leve humo blanquecino. Rápidamente, cubrió su boca y nariz con el borde de su blusa. «Gabriel te encontrará», dijo con voz ahogada. «Y cuando lo haga, cuento con ello», respondió la voz. «Ese es exactamente el plan». Elena sintió que su cabeza comenzaba a dar vueltas. El gas actuaba rápidamente. Luchando contra la creciente somnolencia, rodó su silla hacia el escritorio de Gabriel, donde sabía que guardaba un arma en un compartimento secreto. Si podía alcanzarla antes de perder el conocimiento, sus movimientos se volvieron torpes, su visión borrosa. Los bordes de la habitación comenzaron a oscurecerse. «Gabriel», murmuró justo antes de que la oscuridad la reclamara. Gabriel Montero estaba en su jet privado regresando de Monterrey cuando recibió la llamada de Joaquín.
Jefe, tenemos un problema en Coyoacán. Los guardias no responden y las cámaras están desconectadas. El frío reconocimiento de la amenaza recorrió el cuerpo de Gabriel como hielo líquido. ¿Elena? Preguntó, su voz peligrosamente controlada. No podemos contactarla. Envié un equipo, pero aún están a 10 minutos. Dile al piloto que aumente la velocidad, ordenó Gabriel. Llegaré en 30 minutos. Jefe, hay algo más. Recibimos un paquete en la oficina central. Es un teléfono con un video. Reproduce el video. Ahora. Segundos después, el teléfono de Gabriel vibró con un mensaje. Al abrirlo, vio a Elena inconsciente, atada a su silla de ruedas en lo que parecía ser un almacén abandonado. Junto a ella había un reloj digital que marcaba una cuenta regresiva: 4:32:15, 4:32:14, 4:32:13. Un hombre enmascarado apareció en el encuadre, su voz distorsionada. Gabriel Montero, el gran jefe, el intocable. ¿Recuerdas a la familia Vega? ¿Recuerdas ordenar la muerte de mi esposa y mi hija de 6 años porque me negué a permitir que usaras mi empresa naviera para tus productos? El hombre se acercó a Elena, acariciando su cabello con un gesto perversamente tierno. Ahora es tu turno de perder a alguien que amas. Tienes exactamente 4 horas y media para encontrarla. Después, comenzaré a enviar partes de ella, empezando por esos hermosos ojos. El video terminaba abruptamente. Gabriel sintió una ola de furia tan intensa que durante un momento temió perder el control. Vega, murmuró. Antonio Vega. Antonio Vega había sido un empresario naviero que se había negado a colaborar con su organización 3 años atrás. Gabriel recordaba haber ordenado que lo presionaran, pero nunca autorizó daño a su familia. Sin embargo, uno de sus tenientes más volátiles, ahora muerto, había tomado la iniciativa de hacer un ejemplo de la esposa e hija de Vega. Cuando Gabriel descubrió lo sucedido, había ejecutado personalmente al responsable, pero el daño ya estaba hecho. Vega había desaparecido, presumiblemente muerto por su propio dolor. Evidentemente no murió, murmuró Gabriel. ¿Órdenes, jefe?, preguntó Joaquín a través del teléfono. Moviliza a todos. Cada propiedad abandonada, cada almacén, cada edificio vacío en un radio de 50 kilómetros. Prioriza zonas industriales cerca del agua. Vega tenía obsesión con los puertos. ¿Llamamos a la policía? Gabriel consideró brevemente la opción, pero la descartó. No, esto es personal. Y no tenemos tiempo para explicaciones. Durante las siguientes horas, Gabriel coordinó desde su helicóptero la búsqueda más extensa que su organización había realizado jamás. Equipos de hombres armados registraron decenas de ubicaciones, mientras técnicos informáticos analizaban el video en busca de pistas sobre la localización. El reloj avanzaba implacablemente. 3 horas, 2 horas, 1 hora. Cuando faltaban 45 minutos para que se cumpliera el plazo, uno de los técnicos identificó un detalle crucial: el sonido de un barco específico, el ferry que conectaba Veracruz con Cozumel, audible débilmente en el fondo del video. Está en Veracruz, concluyó Gabriel, en algún almacén cerca del puerto. El helicóptero cambió de rumbo inmediatamente, mientras equipos en tierra convergían en la zona portuaria de Veracruz. Con 20 minutos restantes localizaron el edificio, un viejo almacén de pescado abandonado tras un huracán 3 años atrás. Desde el aire, Gabriel podía ver movimiento en su interior. Entramos ahora, ordenó, comprobando su arma. Joaquín, tú vienes conmigo. El resto cubran todas las salidas. Aterrizaron en un terreno cercano y se acercaron sigilosamente al almacén. A través de una ventana rota, Gabriel pudo ver a Elena, aún inconsciente, atada a su silla. A su lado, Antonio Vega, sin máscara ahora, preparaba lo que parecía ser equipo quirúrgico sobre una mesa metálica. Gabriel sintió náuseas al ver los escalpelos y pinzas dispuestas meticulosamente. Este hombre planeaba desmembrar a Elena pieza por pieza mientras él observaba. 3 entradas, susurró a su equipo. Entramos simultáneamente a mi señal. Vega es mío. Prioridad absoluta. La seguridad de Elena. Sus hombres asintieron, moviéndose a sus posiciones designadas. Gabriel contó mentalmente:
3, 2, 1. Las puertas del almacén volaron de sus goznes cuando los hombres de Gabriel irrumpieron simultáneamente. Vega, sorprendido, alcanzó a tomar un escalpelo y colocarlo contra la garganta de Elena. «Un paso más y ella muere», gritó. Gabriel avanzó lentamente al centro del almacén, su arma apuntando directamente a la cabeza de Vega. «Suéltala, Antonio, esto es entre tú y yo». Vega rió, un sonido desquiciado que resonó en el espacio vacío. «¿Entre tú y yo? ¿Como lo fue con mi esposa? ¿Con mi pequeña Lucía? ¿Estaban ellas entre tú y yo?» Gabriel mantuvo su voz firme, aunque por dentro sentía que se desmoronaba al ver el escalpelo presionando la piel de Elena. «Nunca ordené dañar a tu familia, Antonio. Fue Ramírez, y pagó por ello». «Mentira», escupió Vega, presionando más el escalpelo hasta que una gota de sangre apareció en el cuello de Elena. «Tú das las órdenes. Tú eres responsable». Gabriel bajó su arma lentamente. «Tienes razón», admitió, sorprendiendo a todos, incluido Vega. «Soy responsable. Cada muerte, cada gota de sangre derramada en mi nombre, todo está sobre mis hombros». Dio otro paso adelante. «Así que tómame a mí, déjala ir, y me tendrás a mí, sin resistencia». La oferta pareció desestabilizar a Vega. «¿Crees que soy estúpido?» «En el momento que la suelte, tus hombres me matarán». «Se irán», respondió Gabriel, y con un gesto ordenó a sus hombres retroceder. «Todos ellos. Solo tú y yo, Antonio, como debió ser desde el principio». Los hombres de Gabriel intercambiaron miradas de incredulidad, pero obedecieron, retirándose lentamente hacia las puertas. En ese momento, Elena comenzó a recuperar la conciencia. Sus párpados temblaron, y un gemido suave escapó de sus labios. «¿Qué, Gabriel?», murmuró, desorientada. «Estoy aquí, mi amor», respondió él, sin apartar la mirada de Vega. «Todo estará bien». Los ojos de Elena se enfocaron lentamente, registrando la situación. El escalpelo en su garganta. Los hombres armados retrocediendo. Gabriel desarmado frente a ella. «No», susurró, comprendiendo las intenciones de Gabriel. «No lo hagas». Vega sonrió, saboreando el momento. ¡Qué conmovedor! El gran Gabriel Montero, dispuesto a sacrificarse por amor. Su sonrisa se desvaneció. Lástima que no sea suficiente. En un movimiento rápido, Vega apartó el escalpelo del cuello de Elena y lo dirigió hacia su ojo. Gabriel se lanzó hacia adelante sin pensar, justo cuando Elena, en un acto de desesperada autopreservación, empujó su silla hacia atrás con toda la fuerza que pudo reunir. La colisión hizo que Vega perdiera el equilibrio momentáneamente, el escalpelo desviándose para rasgar la mejilla de Elena en vez de perforar su ojo. Gabriel cayó sobre él con la fuerza de años de entrenamiento y la furia de un hombre protegiendo a quien ama. Ambos hombres rodaron por el suelo, luchando por el control del escalpelo. Los guardias de Gabriel regresaron corriendo, pero la pelea era demasiado cercana para un disparo limpio. Finalmente, Gabriel logró inmovilizar a Vega, el escalpelo ahora presionando contra la garganta del secuestrador. «Por mi esposa», gruñó Vega, su voz cargada de odio. «Por mi hija. Hazlo. Demuéstrale a tu prometida quién eres realmente». Gabriel miró hacia Elena, cuya mejilla sangraba, pero cuyos ojos estaban completamente lúcidos ahora, observándolo. En esa mirada vio miedo, sí, pero no de Vega. Tenía miedo de lo que Gabriel pudiera hacer en este momento, de la elección que definiría su futuro juntos. Lentamente, Gabriel apartó el escalpelo del cuello de Vega. «No soy quien era hace 3 años, Antonio. Y no seré quien tú quieres que sea ahora». Se levantó, manteniendo a Vega inmovilizado. «Joaquín, llama a la policía. Entregamos a este hombre por secuestro e intento de homicidio». «¿La policía?», repitió Joaquín, incrédulo. «La policía», confirmó Gabriel, dirigiendo su mirada hacia Elena. «Es hora de hacer las cosas de otra manera». Mientras sus hombres aseguraban a Vega, Gabriel corrió hacia Elena, desatando sus manos y examinando la herida en su mejilla. «Necesitarás puntos», murmuró, su voz temblorosa por la adrenalina y el alivio, «pero estarás bien». «Me salvaste», susurró Elena. Gabriel negó con la cabeza besando su frente. «Tú te salvaste a ti misma.
Yo solo llegué a tiempo para presenciarlo. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Paramédicos atendiendo la herida de Elena, policías tomando declaraciones, la prensa acampando fuera del hospital donde la llevaron. Para sorpresa de todos, Gabriel Montero, el hombre que había evitado escrutinio oficial durante décadas, se presentó voluntariamente a declarar, relatando cómo su prometida había sido secuestrada por un hombre buscando venganza por un antiguo conflicto empresarial. Por supuesto, omitió ciertos detalles sobre la naturaleza exacta de ese conflicto empresarial, pero fue sorprendentemente franco sobre lo demás. La policía, desconcertada por esta inusual cooperación, manejó el caso con guantes de seda. 3 días después, Elena fue dada de alta del hospital con 7 puntos en la mejilla y la determinación intacta. ¿Estás segura de que aún quieres casarte conmigo?, preguntó Gabriel mientras la ayudaban a instalarse nuevamente en la casa de Coyoacán, ahora con seguridad reforzada. Después de todo lo que ha pasado, Elena tomó su mano, tirando de él para que se sentara junto a ella. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me propusiste matrimonio? Que no podías prometer normalidad ni seguridad completa. Gabriel asintió lentamente. Lo recuerdo. Sabía en lo que me estaba metiendo, Gabriel, no con todos los detalles, quizás, pero con los ojos abiertos. Podría haber perdido lo más valioso de mi vida por errores que cometí hace años, murmuró él, acariciando suavemente su mejilla herida. Pero no lo hiciste, respondió Elena, y lo que importa ahora es qué harás con el futuro. Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. Vi algo en ese almacén, te vi elegir un camino diferente, no por mí, sino por ti mismo. Gabriel asintió, una decisión cristalizando en su mente. Voy a salir, Elena, no de la noche a la mañana, pero gradualmente. Convertiré cada negocio ilegal en legítimo o lo abandonaré. No será fácil. Y hay personas que se opondrán, pero no estás solo, completó ella. Me tienes a mí y a todos los que te han sido leales por las razones correctas. 2 semanas después, la boda se celebró como estaba previsto en el jardín de Coyoacán. Fue una ceremonia íntima, pero llena de emoción. Elena, radiante en un vestido de diseñador adaptado especialmente para ella, avanzó por el pasillo en una silla de ruedas decorada con flores blancas y doradas, empujada por su madre. Gabriel la esperaba bajo un arco de flores, su rostro usualmente impasible, abiertamente emocionado al verla aproximarse. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, un silencio absoluto reinó en el jardín. Nadie en su sano juicio habría desafiado a Gabriel Montero en su propio territorio. Pero más importante aún, nadie que viera la forma en que miraba a Elena podría dudar de la sinceridad de su amor. «Por el poder que me confiere», comenzó el sacerdote, pero fue interrumpido cuando Elena levantó una mano. «Un momento, padre», dijo, y para asombro de todos, incluido Gabriel, colocó sus manos en los apoyabrazos de su silla y comenzó a impulsarse hacia arriba. Gabriel la miró con ojos desorbitados mientras Elena, con evidente esfuerzo y determinación, se ponía de pie apoyada en unos bastones especialmente diseñados que habían permanecido ocultos a los lados de su silla. «Elena», susurró Gabriel, incrédulo. «¿Cómo?» «Tu fundación», explicó ella, su voz temblorosa por el esfuerzo de mantenerse erguida. «El tratamiento experimental en Suiza. He estado trabajando en secreto con los médicos durante meses». Los murmullos de asombro recorrieron a los invitados mientras Elena, tambaleante pero resuelta, daba un pequeño paso hacia Gabriel. «No podré caminar normalmente», aclaró, «pero puedo estar de pie junto a ti cuando nos casemos. Y quizás, algún día, bailar nuestro primer baile». Gabriel, el hombre más temido de México, el narcotraficante implacable que había ordenado docenas de muertes, que había construido un imperio con sangre y miedo, se encontró llorando abiertamente frente a todos. «Te amo», dijo simplemente, tomando sus manos entre las suyas para ayudarla a mantener el equilibrio. Más de lo que creí posible amar a alguien. Cuando finalmente el sacerdote los declaró marido y mujer, Gabriel besó a Elena
con una reverencia que conmovió incluso a los más cínicos de los presentes, y mientras la ayudaba a sentarse nuevamente en su silla, susurró algo en su oído que la hizo sonreír radiantemente. La recepción se extendió hasta el amanecer. Los invitados bailaron, comieron y celebraron bajo las estrellas, mientras los recién casados compartían confidencias en un rincón del jardín. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Elena, recostada contra el hombro de su ahora esposo. «El día de nuestra boda», respondió Gabriel besando su cabello. «Sí, pero también es exactamente un año desde el día que Ricardo me abandonó en el altar». Gabriel la miró sorprendido. «No me había dado cuenta». Elena sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «A veces las peores tragedias nos conducen a los mejores destinos», reflexionó. «Si Ricardo no me hubiera dejado aquel día, nunca te habría conocido». «Debería enviarle una canasta de agradecimiento», bromeó Gabriel, pero había seriedad en sus ojos. «Cada día doy gracias por cualquier fuerza, destino o coincidencia que te puso en mi camino». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel, contemplando el amanecer que teñía el cielo de rosa y oro. «¿Crees que podremos tener una vida normal algún día?», preguntó suavemente. Gabriel consideró la pregunta mientras observaba a sus invitados, una mezcla de antiguos cómplices que ahora le ayudaban en su transición hacia la legitimidad, políticos que habían sido comprados pero ahora eran aliados genuinos, médicos de su fundación, e incluso un par de oficiales de policía de alto rango con quienes había comenzado a establecer una relación diferente. «Creo», respondió finalmente, «que crearemos nuestra propia versión de normal, una que nos permita ser quienes somos, sin disculpas y sin arrepentimientos». Elena sonrió, recordando sus palabras de la propuesta. «Suena perfecto para mí», dijo, alzando su rostro para recibir un beso de su esposo. A lo lejos, Joaquín observaba a la pareja con una mezcla de asombro y respeto. En 15 años trabajando para Gabriel Montero, nunca lo había visto tan en paz. «El jefe realmente se está retirando», comentó uno de los guardias a su lado. Joaquín asintió lentamente. «No se está retirando», corrigió. «Está evolucionando, y nosotros con él». Mientras el sol ascendía completamente sobre la Ciudad de México, iluminando la casa de Coyoacán con su luz dorada, Gabriel y Elena permanecían abrazados, dos almas marcadas por el dolor que habían encontrado redención el uno en el otro. Él, un hombre que había construido un imperio con miedo y ahora aprendía a reconstruirlo con amor. Ella, una mujer que había perdido la capacidad de caminar, pero había encontrado la fuerza para mantenerse en pie por sí misma. Diferentes, rotos a su manera, pero perfectos juntos. Una historia de amor improbable en un mundo donde las segundas oportunidades rara vez se conceden, y donde incluso un hombre temido por todos puede encontrar la redención en los brazos de una mujer que se negó a ser definida por sus limitaciones. En las calles de la ciudad, la gente ya comenzaba a hablar de la transformación de Gabriel Montero. Algunos lo atribuían a estrategia, otros a presión gubernamental. Pero quienes habían presenciado la ceremonia sabían la verdad. Había sido el amor de una mujer que no podía caminar, pero que había enseñado a un hombre peligroso a dar los pasos más importantes de su vida.